La noticia no llegó con suavidad. Golpeó la cámara del consejo como un martillo lanzado desde la órbita. Sin advertencia, sin amortiguación, solo un impacto contundente e irreversible. Alguien susurró las palabras al oído privado del moderador que presidía, y el aire pareció enrarecerse antes de que la voz oficial las transmitiera. Eden 5, la patrulla imperial abrió fuego contra una escuela primaria durante el recreo del mediodía. 214 niños humanos confirmados muertos. La cámara no estalló en indignación, no de inmediato. Se escuchó el suave sonido de ropa moviéndose mientras los delegados se miraban entre sí, murmullos revoloteando como polvo en la luz. Para la mayoría de las especies reunidas, humano era todavía un término novedoso, un pueblo joven y advenedizo con encantadoras excentricidades y una entrañable falta de historia galáctica. 200 años en las estrellas era infancia comparado con las antiguas dinastías del Consejo. La muerte de niños era lamentable y trágica, sí, pero para ellos aún no era impensable, aún no personal. En el extremo más alejado de un Deis en forma de U, el capitán Elías Marin permanecía inmóvil, alto para los estándares humanos, pero poco destacable entre los imponentes Silbat insectoides o los Niratan salados. Vestía el sencillo uniforme formal del cuerpo diplomático terrano, azul marino oscuro con discretos ribetes plateados. Sus manos descansaban ligeramente sobre el banco frente a él, con una expresión franca y cortés. Si alguien notó la tensión en las comisuras de sus ojos, no lo comentó. El delegado imperial, un carríllano de hombros anchos y escamoso, se levantó con deliberada dignidad. Su voz resonó por el pasillo con un tono de arrepentimiento practicado, un error de cálculo de seguridad. Nuestras patrullas encontraron resistencia armada dentro del perímetro del asentamiento. Eran niños, dijo Elías. Su voz no se elevó, pero cortó el aire como el lento desenvainamiento de una espada. El corixiano parpadeó con un lento cierre vertical de sus membranas nictitantes. Niños que podrían haber sido utilizados como escudos. No, Elías no se inclinó hacia adelante, no lo fulminó con la mirada. Simplemente sostuvo la mirada del alienígena sin pestañear, y el silencio que siguió fue tan denso que se oprimió contra las paredes. Mucho, consejero. 3 metros de elegancia esquelética, envuelto en seda translúcida, cambió de tema con la facilidad de alguien acostumbrado a suavizar los líos. Debemos evitar que las tensiones aumenten. La humanidad aún está bajo la protección del Tratado de Naius. No le conviene a nadie. Elías sonrió. Fue una pequeña sonrisa, casi de disculpa, como si hubiera entrado en una habitación donde no pretendía entrar. Me malinterpreta, dijo en voz baja. No nos interesa la escalada. La sala se tranquilizó imperceptiblemente. Algunos delegados intercambiaron asentimientos como quien intenta alejar a un animal asustadizo de una valla. Elías continuó. La escalada implica un tira y afloja, ojo por ojo, golpe por golpe. Así no es como hacemos las cosas. Sus palabras fueron amables, pero algo en ellas dejó una ligera frialdad, como la primera sombra que se extiende sobre un día soleado. El delegado corixiano se removió, inquieto, pero antes de que pudiera hablar, el moderador, una criatura con forma de orbe cuyo lenguaje brillaba con luz de colores, intervino. El consejo entrará en receso. Las partes involucradas se reunirán en privado para aclarar la situación. La silla chirrió, las conversaciones se reanudaron como cautelosos motores. Elías inclinó la cabeza hacia el moderador, hacia los demás delegados, hacia nadie en particular. Luego se dio la vuelta y salió. El pasillo exterior era un estudio de lujo estéril. Suelos de piedra pulida, ventanas arqueadas que miraban hacia las tormentas doradas del planeta. Elías se movía sin prisa, como si no tuviera ningún lugar urgente al que acudir. Su ayudante, un joven llamado Kieran, lo alcanzó 2 turnos después. Enterrarán esto, dijo Kieran en voz baja. La expresión de Elías no cambió. Tal vez digan que nos advirtieron sobre los disturbios en Eden 5. Que ya han decidido qué decir.
Elías dejó de mirar por una de las ventanas desde allí. La atmósfera del planeta parecía miel vertida, lenta y viscosa. Decidiremos qué hacer con la verdad. Kieran dudó. Señor, la oficina del presidente querrá. Tendrán noticias mías, dijo Elías. Después de haber hablado con Careema. El nombre quedó flotando en el aire y el ayudante guardó silencio. 2 horas después, Elías entró en una pequeña y oscura sala de conferencias en los niveles inferiores de la estación. La diferencia con la cámara del consejo era discordante. Aquí las paredes eran de un negro mate, la iluminación tenue. La mesa estaba vacía salvo por una cafetera y 3 tazas maltratadas. La general Careema Holt ya estaba allí. Su corto cabello plateado, cortado al ras del cráneo, sus ojos oscuros y legibles. Vestía ropa de civil, un suéter suave, las mangas recogidas hasta el codo, pero nada en su postura era relajado. Dispararon a niños, dijo Elías sin preámbulos. Lo oí, respondió Careema. No apartó la mirada de él mientras servía café en una de las tazas. ¿Cuántos? 214. Careema removió su café una vez y luego dejó la cuchara a un lado. Lo llamarán accidente, malentendido. Quizás se ofrezcan a pagar las reparaciones de la escuela. Reparaciones. Elías saboreó la palabra como si fuera ceniza. La tercera figura en la sala, el almirante Owen Pierce, se reclinó en su silla, curtido por los movimientos lentos y deliberados de un hombre que se ha pasado la vida balanceándose en cubierta en mares agitados. Habló por primera vez. Tratados claros. Técnicamente, podríamos solicitar una investigación. Una investigación les da tiempo, dijo Careema. Tiempo para manipular la narrativa, borrar los registros, intimidar a los testigos. Elías se sentó, con las manos sobre la mesa. No necesitamos una investigación. Necesitamos una decisión. Pierce arqueó una ceja. Y el presidente, él seguirá si se establece el camino. Elías dijo, no se trata de su apetito por el riesgo. Se trata de no darle otra opción. Careema dio un sorbo a su café. ¿Y el consejo? ¿Creen que gruñiremos un poco, exigiremos disculpas, tal vez usaremos algunas rutas comerciales para aparentar? La sonrisa de Elías regresó, tenue y cómplice. ¿Creen que todavía fingimos ser como ellos? La mirada de Careema se agudizó. ¿Lo somos? La sonrisa se profundizó un poco. Ya no. Las noticias de los mundos centrales transmitían versiones suavizadas del incidente, acompañadas de imágenes de archivo de ciudades humanas bañadas por la luz del atardecer, niños felices riendo en las aulas. El comunicado oficial imperial describía lamentables bajas civiles durante una operación de seguridad necesaria contra amenazas insurgentes. Elías no vio nada. Pasó las siguientes 48 horas en comunicación sellada con personas cuyos nombres nunca aparecieron en los directorios públicos. Los mensajes salían en ráfagas cifradas. Los manifiestos de suministros cambiaban sutilmente, desviándose a través de depósitos apartados. Los transportes civiles en el espacio humano recibían órdenes repentinas de mantenimiento, que los llevaban a puerto. Desde el exterior, la humanidad parecía replegarse hacia el interior, enroscándose protectoramente alrededor de sus mundos. Desde el interior, algo vasto y disciplinado despertaba de un largo sueño. 3 días después de la sesión del Consejo, Elías regresó a la Cámara. La agenda consistía en disputas comerciales rutinarias, acuerdos ambientales, el teatro habitual. El delegado carrixiano evitó su mirada. Algunos otros asintieron cortésmente. Cuando se le pidió que se dirigiera a la asamblea, Elías se levantó, con las manos ligeramente entrelazadas. Su voz era cálida, incluso agradable. Hemos considerado el asunto de Edén 5 cuidadosamente, comenzó. No deseamos más derramamiento de sangre. Ninguno. El alivio se reflejó en los rostros alienígenas. Sin embargo, llevaremos a cabo nuestro propio proceso de resolución. Las palabras fueron suaves,
pero algo en la cadencia hizo que la delegación de Silbat se mirara fijamente entre sí. Este proceso, continuó Elías, será minucioso, eficiente y definitivo. Animamos al imperio a cooperar por su bien. No había ninguna amenaza manifiesta en su tono. Sin embargo, la cámara quedó repentinamente en silencio. Incluso el leve zumbido de los reguladores climáticos pareció desvanecerse. Elías inclinó la cabeza hacia el moderador. Gracias por su atención. Permaneció sentado, tranquilo como un hombre que espera un tren en camino. Esa noche, Careema recibió un mensaje de Elías. Prioridad 1. Han confundido a nuestros pacientes con clemencia. No era una queja. Era un diagnóstico y estaba a punto de ser corregido. La habitación era subterránea, sin ventanas, construida con basalto reforzado extraído de los cráteres del sur de Luna. Sus paredes absorbían el sonido. La única luz provenía de una serie de lámparas bajas sobre la larga mesa ovalada. Cada haz proyectaba un círculo estrecho sobre los rostros allí sentados. Elías Marin llegó sin ceremonias, dejando su tableta de datos antes de tomar asiento. La general Careema Holt ya estaba presente. Había cambiado su suéter por una chaqueta de servicio negra ajustada sin insignias. Su autoridad no necesitaba ninguna. El almirante Owen Pierce estaba sentado al fondo, con una taza de algo que olía a canela quemada frente a él, mientras el vapor se rizaba en el aire frío. En cuanto Elías se sentó, Careema habló. Las colonias exteriores están bloqueadas. El movimiento civil ha disminuido un 70%. La mayoría regresa a casa para abastecerse. Hemos obtenido los manifiestos de embarque de los canales abiertos. El imperio no tiene un rojo limpio en nada que salga de nuestras fronteras. Pierce asintió lentamente, como un marinero, un reconocimiento sin celebración. Flotas en marcha, ejercicios de entrenamiento en los límites del espacio imperial. Salas viejas, motores obsoletos. Estamos dejando que sus observadores los vean. Elías se recostó, con las manos sueltas en su regazo. Que piensen que no tenemos nada más agudo. La mirada de Careema se posó en él. Ya creen que la pregunta es cuánto tiempo dejamos vivir la ilusión. Hubo una pausa y en ella el aire pareció densificarse. Elías la rompió con el tono de quien habla de patrones climáticos. No hace mucho que matan niños. No se puede retractar. Ni con un tratado. Ni con dinero. Ni con tiempo. Las palabras se posaron sobre la mesa. Careema no apartó la mirada. Pierce, a pesar de su brusquedad, miró su taza como si pudiera contener una respuesta. La puerta se abrió y entraron 3 figuras más. El comandante Schae, delgado e inquieto, un prodigio táctico con la gracia social de una roca. La doctora Lena Bass, jefa de inteligencia, con su cabello oscuro recogido en un moño severo, y el ministro Holland Croy, lo más parecido a un artista político que tenía la coalición Terran. Juntos, llenaban la mesa, aunque nadie alzaba la voz por encima de un murmullo. Lena dejó un expediente sobre la mesa e interceptó la charla imperial. Han clasificado Eden 5 como un incidente cerrado. Sus investigaciones internas, una farsa. Ya han absuelto a los oficiales involucrados. Careema apretó la mandíbula. Cuentan con que gruñiremos durante unos meses y luego seguiremos adelante. Croy se cruzó de brazos. Podríamos aprovechar esto. Ganar la compasión del Consejo, presionar para que se impongan sanciones. No, la voz de Elías era casi suave, pero cortó la mesa. Nada de discursos, ni peticiones, ni medias tintas que hagan creer al imperio que han pagado un precio. Ella arqueó la boca, con la más leve sombra de una sonrisa. Así que lo hacemos a la antigua usanza. Elías lo miró a los ojos. Lo hacemos de la manera definitiva. Hablaron entonces de logística, cada palabra con más peso del que sugería el volumen. Se identificaron rutas, no para el comercio, sino para el transporte de municiones ocultas en contenedores marcados como suministros agrícolas.
Las estaciones orbitales se vaciaron silenciosamente de civiles con el pretexto de inspecciones de seguridad. Los astilleros del cinturón recibieron nuevos pedidos para proyectos de modernización que, en cuestión de semanas, convertirían los buques de carga en transportes blindados de tropas. Para cualquier observador externo, la humanidad simplemente cerraba filas, cuidando su orgullo herido. En su interior, afilaban cada espada que poseían. Los enviados alienígenas se dieron cuenta, por supuesto. Los primeros en llegar fueron una delegación de la Commonwealth Red Hairy, seres altos, pálidos, de cuello largo y ojos como mares poco profundos. Se reunieron con Elías en una pulida sala de conferencias muy por encima de la superficie de la Tierra, cuyas ventanas enmarcaban la curva del planeta. «Entendemos su dolor», dijo su delegado principal, las palabras arrastradas por la lenta cadencia de la retaguardia. «Pero la guerra solo». Elías levantó una mano, sonriendo levemente. «Apreciamos de verdad su preocupación, pero este es un asunto familiar. Lo solucionaremos nosotros mismos». Los Hairy rojos parpadearon al unísono, en señal de retirada cortés. Se marcharon sin asegurarse de que se moderaran. 2 días después, el sindicato CERN envió a su emisario, un dignatario escamoso con rasgos felinos llamado Bon, quien rondó el perímetro de la oficina de Elías antes de hablar. Los humanos han sobrevivido comerciando astutamente, forjando alianzas. Te arriesgas a perder eso. Elías le sirvió una bebida, ámbar y fuerte. Arriesgamos más al enseñarle a la galaxia que matar a nuestros hijos no cuesta nada. Dile a tu gente que no tenemos nada en contra de ellos. Bon tomó la bebida. No tomó la advertencia por menos de lo que era. De vuelta en la cámara subterránea, Careema leyó el último despacho de inteligencia. Los analistas imperiales creen que la postura de nuestra flota es defensiva. Creen que nuestros astilleros van con retraso y que tenemos poco combustible. Pice resopló. Siempre subestimaron nuestro juego de suministros. La sonrisa de Elías era casi invisible. Bien. Démosles más motivos para subestimar. La pantalla del centro de la mesa cobró vida, mostrando imágenes de un dron espía imperial. Un convoy terrano moviéndose por el espacio profundo. Las naves parecían viejas, con la pintura desgastada en los motores, dejando estelas de luz irregulares. Esos cascos, dijo, llevan núcleos de propulsión de nueva generación y doble blindaje. Sobre el papel, son un montón de viejos cargueros. En la práctica, terminó Careema, son lobos con ropa de campo. Fuera de los círculos internos, la vida del humano medio parecía inalterada. Los mercados abrieron, los transportes partieron a tiempo, los canales de entretenimiento zumbaban con escándalos intrascendentes. La comunicación estaba calculada. Cada acción, cada transmisión formaba parte de una tapadera tan hermética que incluso muchos ciudadanos humanos la creyeron. Pero en ciertos lugares, los hangares excavados en las sombras de los asteroides, las fábricas subterráneas zumbaban 3 turnos al día. La verdad era tan fuerte que hacía temblar las piedras. Enormes carcasas de motores se desplegaron bajo lonas. Cajas de municiones fueron selladas con etiquetas comerciales falsas. Simulaciones de combate se ejecutaban en espacios virtuales que no dejaban rastro de datos. En medio de todo esto, ocurrió algo curioso. Los humanos comenzaron a desaparecer de los espacios sociales habituales de la estación del Consejo. Los bares y salones donde los delegados terrestres alguna vez se mezclaban con sus colegas alienígenas quedaron en silencio. Nadie anunció un boicot, pero la ausencia se sintió. Los pocos que aún aparecían sonreían, conversaban cortésmente y no decían nada sustancial. Las redes de chismes alienígenas se agitaban. Algunos susurraban que la humanidad estaba de mal humor. Otros pensaban que la masacre de Edén 5 les había quebrado el ánimo. El rumor más peligroso, que circulaba solo en rincones silenciosos, sugería que los humanos habían guardado silencio por la misma razón que los depredadores antes de atacar. Una noche,
Mientras un profundo crepúsculo azul se cernía sobre la extensa Nueva Toronto, Elías se encontraba en un balcón frente a la residencia presidencial. Abajo, las luces de la ciudad se reflejaban en el agua como constelaciones dispersas. El presidente Malik se unió a él. Los dos hombres observaron en silencio durante un largo rato. «Vas a obligarme», dijo finalmente Malik. Elías no lo miró. «Voy a darte la única mano que vale la pena jugar. ¿Entiendes la magnitud de lo que propones?» «Entiendo la magnitud de lo que ya han hecho». Malrich exhaló lentamente como si pesara algo más pesado que el oxígeno. «El Consejo lo llamará locura». «Llamaron locura al primer alunizaje», respondió Elías. «Llamaron locura cruzar el Atlántico en barcos de madera. Llamaron locura enfrentarse a los imperios». Es una palabra que la gente usa cuando se siente demasiado cómoda para imaginar la necesidad. Y si fracasamos, Elías se giró entonces, encontrando su mirada, no fracasaremos. La seguridad en su voz no era arrogancia. Era el sonido de un hombre que ya había visto la forma del tablero, la colocación de cada pieza. Una semana después, comenzó el primer movimiento real. Los equipos de ataque encubiertos partieron bajo la apariencia de misiones de reconocimiento de largo alcance. Las unidades de operaciones especiales rotaron silenciosamente de las patrullas fronterizas a las instalaciones de entrenamiento clasificadas. Las órdenes de mando de la flota se emitían en código incrustado en los registros de mantenimiento rutinario. Careema revisaba cada despacho personalmente, con las manos firmes, incluso cuando los ojos le ardían por la falta de sueño. Pierce coordinaba los ejercicios de la flota con la paciencia de un marinero, sabiendo que las tripulaciones debían ser agudas pero invisibles. Las redes de Lena inundaban los canales imperiales con desinformación inofensiva, mentiras diminutas y creíbles que los llevarían a todas partes menos a la correcta. Una noche, tomando café en la sala de guerra, Schai se inclinó hacia adelante apoyándose en los codos. «¿Crees que lo saben?», dijo Elías, sirviéndose una taza. «Creo que sospechan algo, pero sospechar no es saber, y para cuando lo sepan, no importará». Schai rió entre dientes. «Parece temporada de caza». Elías lo miró, con un rastro de esa leve e ilegible sonrisa en su rostro. «Lo es». Cuando se convocó la siguiente sesión del Consejo, Elías asistió. Escuchó cortésmente los debates sobre disputas comerciales entre dos sistemas exteriores, sobre la ética de la terraformación de mundos con baja población. Su turno de palabra nunca llegó. Eso le convenía. Al levantarse la sesión, el delegado carrixiano, el mismo que había llamado la masacre de los Eden 5, un error de cálculo de seguridad, se acercó a él. «Capitán Marin, confío en que la situación se esté calmando». La mirada de Elías era firme, su voz agradable. Refrescante. Sí, esa es una forma de describirlo. El carriciano, quizás tranquilizado por el tono, asintió y se retiró. Elías lo vio irse, con la sonrisa aún intacta. Para cualquier otra persona, era la expresión de un diplomático que mantenía lazos cordiales. Para quienes lo conocían, era la curva de una espada que se ilumina justo antes de moverse. Al final de la semana, todas las flotas humanas en el espacio conocido estaban en movimiento o en posición de hacerlo. El público no lo vio. El Consejo no lo sintió. Todavía no. Pero en los pasillos ocultos del poder, en las actualizaciones susurradas entre comandantes, la verdad era innegable. La humanidad ya no se reunía en el dolor. Se reunía en preparación. Y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, los lobos ya se dirigían hacia el rastro. El mensaje al alto trono imperial se difundió en las primeras horas de la noche terrana. Estaba escrito en lenguaje sencillo, sin adornos, una sola página transmitida a través de todos los canales oficiales y secretos que la humanidad poseía. Solicitamos la rendición de todos los oficiales responsables de la masacre de Eden 5 de enero de 2024 horas. Esto no es una amenaza. Es una oportunidad. No había firma,
Ni título, solo Coalición Terran. Al amanecer en Ginebra, la respuesta ya era pública. Una transmisión hueca del Ministerio de Defensa Imperial mostraba a un general carrixiano con armadura ceremonial. Su voz estaba cargada de desprecio. No cedemos a las exigencias de las especies inferiores. La humanidad aprenderá su lugar. La transmisión cambió a imágenes de marines imperiales riendo en un cuartel. Uno levantó un juguete de niño, de plástico brillante, salpicado de tierra, y se lo lanzó a otro, quien lo aplastó con indiferencia en su puño con garras. En la sala de guerra subterránea, nadie habló mientras se reproducía el clip. Cuando terminó, Elías se inclinó hacia adelante, detuvo la transmisión y se quedó mirando la imagen congelada de los marines a mitad de la transmisión. Su voz era tranquila, archivada para que cada copia, desde todos los ángulos. La expresión de Careima era de granito. 24 horas, 24, confirmó Elías. Pierce se recostó, el cuero de su silla crujió. Y entonces Elías dijo, dejamos de fingir. El reloj empezó a correr. A las 6 horas, las comunicaciones imperiales en 3 sectores comenzaron a experimentar anomalías técnicas. La CIA de navegación de las naves espaciales reportaron coordenadas contradictorias. Las lanzaderas se vieron redirigidas al espacio vacío. Las redes de defensa orbital comenzaron a activar sus propios sensores de orientación sin autorización. Para la 10ª hora, los diplomáticos imperiales exigían explicaciones en la Cámara del Consejo. Elías escuchaba desde la galería. La imagen misma de la distancia cortés. Interferencia de llamaradas solares, sugirió con suavidad cuando se le dirigió directamente. Un momento terrible. Nadie le creyó, pero nadie podía demostrar lo contrario. A la 15ª hora, los movimientos de la flota imperial desaparecieron de sus propios sistemas de rastreo. Las naves flotaban a la deriva en la oscuridad, impotentes. Sus tripulaciones, desconectadas de las funciones de mando, comenzaron a reproducir una canción de cuna humana en cada consola. Lento, dulce, inquebrantable. En algún lugar de los sectores centrales del imperio, una vieja canción infantil comenzó a resonar a través de canales militares encriptados. Las palabras se tradujeron a docenas de idiomas. No había malicia en su tono, solo la exasperante suavidad de una voz que sabía exactamente lo que hacía. Para la hora 20, los analistas imperiales estaban sumidos en el caos. Todavía creían que se enfrentaban a un sabotaje. Ninguno de ellos se había dado cuenta aún de que el sabotaje ya estaba completo. La hora 24 llegó y pasó sin una rendición imperial. En el silencio posterior a la fecha límite, cayó el primer ataque de la humanidad. No comenzó con bombardeos orbitales, sino con abordajes. Marines humanos, vestidos con pieles de combate negras mate que parecían absorber la luz, descendieron sobre un dreadnought imperial que patrullaba el extremo más alejado del sector fila 11. La masa de la nave por sí sola era suficiente para anclar una pequeña luna. Su tripulación superaba en número a la fuerza de abordaje en una proporción de 12-1. Terminó en 11 minutos. Cuando el capitán del dreadnought fue arrastrado. Entró en la sala de mando, aún respirando, y encontró a Elías Marin esperándolo. No llevaba armadura de batalla, sino una chaqueta diplomática a medida, con las manos entrelazadas a la espalda. ¿Cómo?, preguntó el capitán, con la respiración entrecortada. La sonrisa de Elías fue casi amable. Llevamos 2000 años practicando. El dreadnought fue capturado intacto. Sus sistemas fueron vaciados en busca de información antes de que la tripulación se diera cuenta de que eran prisioneros. Las imágenes del abordaje se filtraron deliberadamente a las mismas redes imperiales que se habían burlado de Eden 5. El efecto fue inmediato. La risa se convirtió en silencio. El primer contraataque del imperio llegó rápido. Una armada avanza hacia lo que creían un puesto avanzado terrestre vulnerable cerca del cinturón de los míticos. Sus exploradores informaron de plataformas de defensa obsoletas y una guarnición mínima.
Nunca alcanzaron el alcance de tiro. Ocultos entre las sombras de los asteroides se encontraban destructores terrestres con perfiles de sigilo tan precisos que podían pasar desapercibidos ante los sensores del espacio profundo. Emergieron en silencio, dispararon en ráfagas sincronizadas y desaparecieron en la oscuridad. Para cuando la nave insignia imperial registraron el ataque, la mitad de sus escoltas ya eran escombros. Desde la perspectiva del Imperio, era como si los humanos lucharan contra fantasmas. El Consejo ya no podía fingir neutralidad. Los delegados llenaron la Cámara, con voces mezcladas de pánico, protesta y fascinación atónita. Algunos exigieron un alto el fuego. Otros instaron al Consejo a intervenir contra los humanos. Unos pocos, muy pocos, hablaron de permitir que la guerra se extinguiera sola. Elías asistió solo para escuchar. Cuando se le presionó, respondió con la misma cortesía mesurada. No estamos aquí para pedir permiso. Estamos aquí para concluir asuntos pendientes. Un consejero Ladari se inclinó sobre la mesa, sus mangas de seda rozando la superficie pulida. ¿Pretendes destruirlos? La mirada de Elías sostuvo la de ella. Pretendemos eliminar la posibilidad de otro Edén. 5 para siempre. De vuelta en la sala de guerra, Careema supervisó la siguiente oleada. Han retirado 2 flotas hacia el núcleo, tal como queríamos. Pise asintió. Creen que buscamos venganza. En realidad, estamos sufriendo. Schai sonrió con picardía desde su asiento en la consola del fondo. Ya lo resolverán. Elías se sirvió café sin prisa. Para entonces, estarán justo donde queremos que estén. La guerra se extendió a canales abiertos, con todas las facciones observando. Llegaron informes de grupos operativos terranos que aparecían sin previo aviso en el espacio imperial fortificado. Colonias consideradas intocables fueron tomadas sin sufrir daños orbitales. Su guarnición se rindió ante escuadrones que se movían con una precisión desconcertante. Todos los oficiales capturados recibieron el mismo trato. Les mostraron las imágenes de archivo de Edén 5 en silencio y luego los enviaron a celdas de detención sin decir palabra. No hacía falta explicar el punto. En algún lugar del caos, una frase empezó a circular entre los observadores alienígenas. Se les han quitado los dientes. 2 semanas después de la campaña, un agente de inteligencia llamado Jane se acercó a Elías en una tranquila bahía de atraque. La especie de Jane no tenía pupilas visibles, pero su voz denotaba un respeto reticente. Pensé que los humanos construían naves para presumir, dijo. Pensé que solo luchabas cuando te acorralaban. Elías lo observó un momento. Pensaste mal. ¿Qué pasa cuando el imperio pide la paz? La sonrisa de Elías fue paciente. No lo harán. Y si lo hacen, entonces Elías dijo, veremos si hablan en serio. En el tercer mundo más grande del imperio, un enorme desfile militar fue interrumpido por un apagón repentino. El cielo se oscureció, la red eléctrica colapsó, y cuando los sistemas de emergencia se activaron, cada pantalla mostró una sola imagen. La escuela Edén 5 antes de la masacre. Niños sonriendo bajo el sol del mediodía. No había texto, ninguna exigencia, solo la imagen. Por la mañana, los gobernadores imperiales habían dimitido. El cambio era visible en los ojos de su oponente. Los pilotos imperiales, antes confiados, comenzaron a romper la formación a la primera señal de naves terranas. Los capitanes ordenaron retiradas ante provocaciones cada vez más pequeñas. Se extendieron rumores de unidades bronceadas que podían operar sin líneas de suministro durante meses, que podían infiltrarse en ciudades sin ser vistas, que podían borrar archivos de datos enteros en minutos. Por una vez, los rumores subestimaron la verdad. Una tarde, Elías se encontraba solo en la cubierta de observación del portanaves Amanecer Resuelto. Abajo, la curva de un mundo imperial capturado brillaba tenuemente en la oscuridad. Careema se unió a él sin decir palabra durante un buen rato. «Tienen miedo», dijo al fin. «Deberían tenerlo», respondió Elías.
Esto no termina cuando destruyamos sus flotas. No, asintió. Termina cuando entiendan por qué. Careema lo miró. Y si nunca lo hacen, la mirada de Elías permaneció fija en el planeta, sin pestañear. Entonces no termina. Les llegó la noticia de que la Alta Semilla Imperial había emitido una orden privada para reubicar las funciones de mando en las profundidades del núcleo, consolidando el poder allí donde las flotas humanas no podían llegar sin un enorme riesgo. Elías leyó el informe, lo cerró y dijo: «Perfecto». Pierce se inclinó hacia adelante. «Estás diciendo que quieres que se atrincheren. Es más fácil cerrar una trampa cuando tu presa cae en ella voluntariamente». Los demás en la mesa intercambiaron miradas, cada uno comprendiendo que la siguiente fase no serían ataques limitados ni capturas quirúrgicas. Sería decisiva. El mapa de la galaxia brillaba en la tenue luz. El espacio imperial se encogía bajo la presión de los avances terranos. Desde la distancia, parecía una criatura enroscada sobre sí misma. Elías señaló con el dedo los mundos centrales imperiales. Aquí es donde termina. Y cuando termine, nunca habrá otro Edén 5. Su voz era tranquila, pero el aire en la sala se agitó como si todos los presentes pudieran sentir el peso de algo vasto e irreversible a punto de moverse. Muy por encima de esa sala de guerra, más allá del alcance de cualquier tráfico tranquilo, flotas acechaban, silenciosas, pacientes, con los dientes al descubierto. La retirada imperial fue tal como Elías había predicho. Caótica, frenética, impulsada más por el miedo que por la estrategia. Sus flotas desangraron territorio en amplios arcos, abandonando las colonias exteriores, consolidando sus defensas alrededor de las brillantes espinas de los mundos centrales. Desde los balcones del Consejo y las transmisiones del mundo neutral, parecía supervivencia. Desde los mapas de guerra color canela en las profundidades del amanecer resuelto, parecía una presa corriendo directa a la trampa. «Creen que estaban tomando el control», dijo Careema, de pie con los brazos cruzados mientras la proyección hueca pulsaba en tonos rojos y azules. «Pero lo único que están haciendo es despejar nuestro acceso». La voz áspera de Pierce retumbó desde el otro lado de la mesa. «Fortificarán el núcleo. Escudos superpuestos, cañones orbitales, IA planetarias ejecutando objetivos predictivos». «Bien», murmuró Elías, con la mirada fija en el halo rojo que se encogía de Imperial Reach. «Hemos construido toda esta campaña para hacerles creer que esa es la jugada inteligente». En las semanas previas a este momento, las flotas humanas se habían movido como el humo, apareciendo en sectores inesperados, desapareciendo antes de la represalia, atrayendo la persecución imperial por líneas predecibles. Cada enfrentamiento, cada captura, cada retirada fingida había sido calculada para canalizar al enemigo hacia el interior. Era la guerra como un cayado de pastor, guiando sin parecerlo. Shirror entró con la arrogancia despreocupada de quien disfruta de la parte de caza justo antes de la matanza. Los equipos del perímetro informan que todo el tráfico civil en el núcleo se está dirigiendo a puertos seguros. Solo convoys militares. Ya nos hemos infiltrado en la mitad de su línea de suministro con nuestros propios transportes. Elías levantó la vista. ¿Alguna sospecha? Shai sonrió. Ninguna que vayan a tomar en cuenta. Están demasiado ocupados intentando evitar que sus almirantes se estrangulen entre sí por quien se queda con las asignaciones de nave insignia. El ambiente en la sala era tranquilo pero tenso, un arco tensado durante días. Incluso en silencio, la verdad tácita presionaba los bordes. No habría una segunda oportunidad. Si la trampa fallaba, la guerra se convertiría en una sangría de un año. Careema tocó el mapa. Nuestros elementos de vanguardia están en posición. Una vez que atravesemos la red de defensa exterior del núcleo, no habrá vuelta atrás. ¿Estás seguro de que la flota en el apogeo de Bar resistirá? La boca de Pierce se curvó levemente. Resistirán. Les dije que serían los primeros en atracar en la comandancia imperial cuando esto terminara. Sangrarán por ese honor. Elías dejó que la conversación continuara,
sopesando cada pieza. Finalmente, dijo, es la hora. La primera etapa se desarrolló en silencio. En el abismo negro más allá del núcleo imperial, dreadnoughts humanos emergieron de las sombras de las nubes Orort. Naves colosales que la galaxia jamás había visto. Sus cascos construidos sin adornos. Cada superficie, una expresión de propósito. Eran el producto de siglos de construcción secreta. Cada tripulación se entrenó en aislamiento para una guerra que nadie se había atrevido a admitir que podría llegar. Los sensores imperiales de largo alcance captaron destellos, presentaron informes y los descartaron como lecturas fantasma. Se suponía que las naves de guerra humanas no debían ser tan grandes, tan numerosas, tan preparadas. Para cuando se verificaron las lecturas, los dreadnoughts ya se habían movido al rango de asalto. La voz de Careima se escuchó por las comunicaciones de la flota, tranquila y fría. Fase 1. Ejecutar. En cuestión de minutos, el anillo más externo de la red de defensa imperial se apagó. Sus nodos de energía fueron cercenados quirúrgicamente por ataques de precisión de naves que el enemigo nunca vio. Las estaciones de retransmisión quedaron en silencio. Los generadores de escudos planetarios se sobrecargaron y luego fallaron por completo, su colapso oculto bajo el rugido de las transmisiones de emergencia de la capital. Elías lo observó todo desde la cubierta de mando con expresión indescifrable. «Mantengan sus posiciones», ordenó. «Que se desplacen». Lo hicieron. Las flotas imperiales avanzaron hacia las brechas, retirando naves de un sector para cubrir otro, buscando lecturas fantasma, colisionando con datos falsos inyectados por las ciberoperaciones terranas. Su perímetro, antes impenetrable, se fracturó bajo la presión de intentar estar en todas partes a la vez. Fase 2, dijo Elías. Desde la oscuridad, llegó la segunda oleada. Cruceros de ataque abriéndose paso entre las brechas como cuchillos entre placas de blindaje. No estaban allí para ganar batallas campales. Estaban allí para cortar las líneas de suministro, los centros de comunicación, los relés de mando. Cada arteria de la máquina de guerra imperial fue cercenada, desangrando la eficiencia en el caos. En el puente del amanecer resuelto, una oficial de comunicaciones se giró desde su consola. El almirante Berit de la Segunda Flota Imperial solicita comunicación directa. Rechazo, dijo Elías. Transmitir solo acuse de recibo grabado. Karema lo miró. ¿No crees que vale la pena escucharlos? No mientras sigan creyendo que tienen opciones. El punto de inflexión llegó 12 horas después. Con la red exterior en ruinas, el mando imperial retiró sus últimas reservas hacia el interior, formando un muro de naves de guerra alrededor de los mundos de origen. Era una línea destinada a proyectar fuerza a Terranice. Era un cuello de botella que pedía ser sellado. La voz de Sea llegó por el canal seguro desde su posición avanzada. Flotas centrales bloqueadas en. Cerramos la puerta ahora. No tendrán otra oportunidad de escapar. Cierren el paso, respondió Elías. Los flancos terranos avanzaron, no en la naturaleza. Una oleada caótica de desesperación, sino con la precisión mesurada de un paso de verdugo. Minas ocultas en campos de asteroides se desplazaron hacia posiciones de fuego. Plataformas orbitales encubiertas, incrustadas durante mucho tiempo bajo la apariencia de estaciones mercantes, abandonaron sus fachadas civiles y desplegaron arsenales. El corredor hacia el cuerpo imperial se redujo a una única ruta navegable. Y allí, las naves de guerra más pesadas de la humanidad esperaban, en silencio. El mando imperial no lo vio hasta que el último convoy de cargueros se presentó en pánico. No hay salida. Los terranos están aquí. En la Cámara del Consejo, la reacción fue inmediata. Los delegados se gritaron unos a otros, exigiendo saber si la humanidad pretendía la aniquilación total. Algunos pidieron sanciones contra la coalición terrana. Otros rogaron por una mediación. Elías, convocado para responder, permaneció de pie con las manos ligeramente entrelazadas. «Pedimos justicia», dijo con serenidad. «No nos la dieron.
Pedimos la entrega de los culpables. Se burlaron de nosotros. Ahora nos aseguraremos de que el imperio no pueda volver a hacernos daño. ¿Y a qué precio?, preguntó la consejera Altari. Elías sostuvo su mirada. Cualquier precio impide el siguiente Edén 5. Se fue antes de que pudieran votar sobre cualquier resolución. De vuelta en la sala de guerra, las sesiones informativas finales estaban en marcha. El tono de Careema era implacable. Una vez que abramos una brecha, tomaremos su mando intacto si es posible. Matar a los pocos necesarios para mantener el sitio. Cada oficial capturado con vida es un mensaje. Esto no es una masacre, es una eliminación. Pierre se asintió. La flota está preparada. Actuarán según tu palabra. Elías miró a todos los rostros, memorizándolos. Los que habían planeado, esperado y sangrado en silencio. Iniciar aproximación final. La orden se extendió por el exterior. Los motores destellaron en la oscuridad en los sensores imperiales de largo alcance. Las flotas terranas que los rodeaban finalmente se resolvieron en señales inconfundibles. No quedaba sutileza. No había lugar para malas interpretaciones. La trampa era visible ahora, pero demasiado tarde para escapar. Careema observaba los movimientos enemigos con la calma de un depredador. Están presa del pánico. La voz de Elías era suave, casi gentil. Déjenlos. Las primeras salvas iluminaron el vacío. La negrura entre los mundos brillaba con destellos blancos y dorados. Las naves imperiales luchaban con desesperación, pero sus formaciones se desmoronaban bajo los ataques precisos que parecían anticipar cada movimiento antes de que se realizara. El fuego terrano no se desperdició en blindaje pesado. Apuntó a motores, comunicaciones y rayos de armas, dejando enormes naves a la deriva, indefensas. En el amanecer resuelto, el panel de comunicaciones se iluminó con solicitudes de rendición entrantes. Elías las ignoró. Primero tomamos el mando. Luego decidiremos quién se rinde. La flota de Pierce avanzó directamente por el eje central, rompiendo la línea imperial en menos de una hora. Para cuando entró la segunda oleada, los defensores ya se replegaban hacia el interior, retirándose hacia la última ciudadela protegida de su mundo natal. Careema dio la última orden terrestre. Asegurar su torre de mando. Mínimas garantías. Las naves de desembarco despegaron en formación cerrada, desapareciendo en la atmósfera superior del planeta. Elías se encontraba en la plataforma de observación, observando cómo el planeta se expandía bajo sus pies. Ellos, sus océanos brillando en la luz.